cuando se cayó esa... Doctor Ibáñez, buenos días, magistrado en la Corte Constitucional. Néstor, tenga muy buenos días, usted y los amables oyentes de Blue Radio. Doctor Ibáñez, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué sabe usted, doctor Ibáñez, sobre las chuzadas? ¿Qué sabe usted, qué saben en la Corte Constitucional sobre el espionaje, sobre los seguimientos, doctor Ibáñez? Muchísimas gracias, Néstor. Pues mire, yo he tenido conocimiento de unos hechos que he plasmado en una comunicación que tiene fecha 14 de junio, que simplemente remití al señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor José Fernando Reyes, ese día, en atención a esos hechos, y que luego él amablemente puso en conocimiento en la sala plena de la Corte Constitucional el pasado miércoles 19 de junio, puso en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación. Y con fundamento en esa narrativa que está en esa comunicación, se ha abierto una investigación por decisión de la señora Fiscal General de la Nación, que ya está en curso desde hace unos días y sobre la cual, a partir de ahí, se investigan los hechos que puedan generar una verificación de si hubo o no intervención de comunicaciones, por lo menos en mi caso, que es el que se refiere a la comunicación que mandé. De manera tal que ese es un tema que ya es objeto de investigación judicial. La comunicación inclusive es un material probatorio y al mismo tiempo la investigación en curso pues es una investigación reservada conforme a la ley que yo obligatoriamente debo respetar. Y por lo tanto simplemente digo que ya está en manos de las autoridades competentes, en este caso de la Fiscalía, que a través de sus funcionarios investigadores adelantan la correspondiente investigación. Él goza de reserva legal y yo debo respetar como juez y magistrado en este caso, claro, íntegramente esa reserva. Claro. Muchas gracias. Doctor Ibáñez, ¿usted denunció qué hechos? En realidad yo no hice una denuncia, sino hice una presentación de una serie de hechos que consideré que podían ser irregulares para efectos de que el señor presidente de la Corte y la Corte misma tuvieran conocimiento de ellos. Pero en la medida en que esos hechos ya son objeto o materia de investigación, en ese sentido, excúseme que no le pueda contestar en este instante en relación con esos hechos. No es una denuncia penal, es simplemente una narrativa de esos hechos, pero a partir de los cuales esos son los que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y me toca obligatoriamente no referirme a ellos. Claro. Excúseme, por favor. No, entiendo perfectamente, magistrado Ibáñez, que aquí hay unos límites para no violar esa reserva judicial, pero quisiera entender, ¿a usted, a su familia, a sus cuentas, se ha hablado de seguimientos personales a la gente de su equipo de trabajo? Los hechos se relacionan con una intervención, probable intervención o presunta intervención en las comunicaciones. No me refiero a seguimientos, sino a presuntas intervenciones en las comunicaciones en relación conmigo y con principalmente mi equipo de trabajo, que está conformado por magistrados auxiliares. Y otro asunto relacionado con ese tema, no intervención de comunicaciones, sin que se pueda llegar a descartar en relación con mi esposa. Pero esos son los temas que son objeto de investigación. Sí, y esa es la razón, el hecho de que están involucrados magistrados auxiliares, también como víctimas, ¿fue la razón por la que estuvo ayer la Fiscalía hablando con ellos, con sus magistrados auxiliares? Don Néstor, en realidad ni ellos ni yo somos víctimas y así no lo consideramos, sino que a partir de la información que le fue suministrada por mí al presidente de la Corte, que él la puso en conocimiento de la sala plena de la corporación y que a su turno la sala plena por conducto del presidente la puso en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, pues es nuestra obligación concurrir, si hay una investigación judicial, a dar las entrevistas que correspondan o dar la información que se requiera por parte de esos órganos de investigación criminal, en este caso de la Fiscalía.
pero yo no he formulado una denuncia a partir de la cual quiera constituirme en parte dentro de un proceso judicial. No me considero víctima porque sencillamente, pues lo que suceda con ese tipo de intervenciones, pues en ningún caso puede llegar a afectar, en primer lugar, mi transparencia, mi absoluta imparcialidad y objetividad, y por lo tanto debo estar alejado de cualquier prevención o de cualquier presión que exista sobre el particular para adoptar objetivamente las decisiones que en derecho correspondan y con base en el análisis que, entre otras cosas, mi equipo tiene la obligación de realizar. Por eso no somos víctimas, pero sí tenemos la obligación de concurrir ante las autoridades judiciales para dar las explicaciones que correspondan o ampliar la información que tenemos, y eso fue lo que hicimos antes de ayer, y ayer yo lo hice el lunes, y ayer fueron funcionarios, algunos magistrados del despacho a mi cargo. Sí, entiendo eso de que no puedo convertirme en víctima porque tendría que separarme de procesos, declararse impedido en procesos de fallos sobre temas de gobierno. Doctor Ibáñez, ¿qué tiene que ver en la denuncia de posibles seguimientos o chuzadas una cadena de WhatsApp? No, lo que sucede es que hace unos días yo recibí varias informaciones de varias personas, a su turno yo respondí varias cosas, y yo simplemente de manera preventiva, más que una cadena, le señalé a alguna persona o algunas personas que me estaban enviando alguna información que ellos seguramente consideraban relevante, advertirlos que este teléfono y este chat pues podía estar siendo objeto de alguna intervención ilegal y que pues simplemente habría que estar atentos. Pero no tiene, seguramente eso lo duplicaron, lo replicaron y por supuesto llegaron a muchas personas, pero a eso simplemente me limité en atención a que hay que también prevenir a cualquier persona que pueda terminar siendo objeto indirectamente de una intervención de comunicaciones. Pero no y es en ese sentido... Pero no es que no es que a usted le llegó una cadena de WhatsApp, como dice el presidente Petro, no. Y usted creyó el chisme. Yo no sé qué dijo, escúcheme, no sé qué haya dicho el señor presidente respecto a lo que ha dicho, no conozco lo que ha manifestado, pero lo que sí le puedo afirmar es que a mí no me llegó una cadena de WhatsApp o alguna cosa parecida. No, señor. Yo simplemente hice esa referencia y esa referencia alguien seguramente la replicó. Pero ese es un asunto que escapa a mí. Digo, para hacer claridad, la referencia que usted hizo, usted le escribió a alguien, ojo que me están chuzando el celular. ¿Usted mandó una cadena de WhatsApp a sus contactos diciéndoles eso? No, yo le mandé a una persona en particular, me permito, simplemente dije, este teléfono y el chat, y este chat que pues en realidad no es el chat sino el WhatsApp, están intervenidos ilegalmente por algunos órganos estatales, y punto, nada más. Yo no dije ¿Y esa persona, absolutamente a manera de prevención, y seguramente esa persona lo replicó, se lo repitió a otros. Y es probable que por virtud de esa actuación de una persona totalmente distinta a mí se haya creado una cadena, pero yo no conozco quién lo mandó, lo replicó o generó la cadena. Eso sí es un asunto que escapa a mi conocimiento. Sí. Doctor Ibáñez, ¿cómo es o por qué presume usted o tiene la información cierta de que la UIAF podría estar esculcando en sus cuentas y en la de su esposa? Gracias, muy amable, doctor Zuleta. Yo, justamente, esa es una pregunta que me formularon los funcionarios de la Fiscalía. Es objeto de investigación y, por lo tanto, cualquier precisión o ampliación de la misma, pues ya está en la Fiscalía, y cualquier otra consideración sobre el particular me tocaría hacerla exclusivamente a ese organismo judicial. Entonces, excúseme, doctor Zuleta, no le puedo contestar esa pregunta. Doctor Ibáñez, cuando usted pone el mensaje a esa persona que usted conoce diciéndole, ojo que mi teléfono puede estar chuzado, ¿por qué supone usted en ese momento que está chuzado por organismos del Estado? El conocimiento que uno tiene y el manejo que uno tiene de sus aparatos de comunicación o sus aparatos de telemática e informática, y por el conocimiento que yo tengo de estas materias. Todos debemos ser previsivos en el manejo de nuestras comunicaciones, en el manejo de nuestros computadores. Lastimosamente, en algunos casos, todos somos víctimas de hackeos o de intervenciones y por lo tanto tenemos que estar prevenidos. Y si alguna cosa ocurre, necesariamente, pues hay necesidad de prevenir
a alguien para evitar que eso también ocurra en cadena. Y eso sencillamente, sí, eso fue lo que yo hice, prevenir a una persona y a esa persona. Ustedes en la Corte Suprema de Justicia tienen una oficina de la policía, creo un enlace con la policía y con organismos de seguridad del Estado colombiano. ¿Lo consultó con ellos? ¿Hay alguna clase de validación de ellos en la Corte? Yo trabajo en la Corte Constitucional, sé que hay una oficina que presta sus apoyos. De hecho, también verificaron unos funcionarios de la Policía Nacional la semana pasada en mi aparato telefónico, pero eso es objeto también de la reserva de la investigación. Doctor Ibáñez, ¿pero usted notó, producto de esa alerta, algo diferente, algo extraño en su teléfono celular o en sus computadores? ¿Algo que le llamara la atención? Sí, señora, de otra manera no lo hubiera puesto en una comunicación en la que informé simplemente al señor presidente. ¿Qué notó de extraño, magistrado? ¿Qué era diferente en sus comunicaciones, en sus aparatos? Eso es lo que es objeto de investigación. Le ruego que me excuse, no, entiendo, porque ya es objeto no, yo sé que estamos en una línea delgadita de lo que se puede y no se puede decir. Solamente una pregunta, magistrado. ¿Desde cuándo empieza usted a notar comportamientos extraños en su teléfono y en su computador? Aproximadamente eso lo estamos notando en mi caso particular desde mediados del año pasado, con mayor intensidad a partir de este año, y por supuesto hace 2 meses todavía con más intensidad. ¿Y eso les está pasando a sus magistrados auxiliares también? Sí, señor, porque justamente lo verificamos, lo miramos, verificamos que fueran exactamente iguales las situaciones, y eso es lo que ellos mismos, como yo, hemos declarado ante la Fiscalía y es objeto o materia de investigación. Sí, doctor Ibáñez, como usted sabe mejor que yo, pues han aparecido también en la JEP diciendo magistrados, por favor, que investiguen a ti. Aquí también en la Corte Suprema el magistrado Botero. A estas alturas, con todo el rollo gigante que se ha armado alrededor de esta denuncia, ¿usted cree que actuó como tenía que haber actuado? Yo tengo la obligación, el deber legal, porque así se le impone a todo servidor público, de informar ante quien corresponda, en este caso ante el presidente de la Corte Constitucional, de cualquier hecho supuesta o presuntamente irregular, para que de conformidad con ello se adopten los correctivos que correspondan. Y a su turno, eso fue lo que hice en mi caso particular y concreto, y a su turno el señor presidente de la Corte nos convoca a una sala plena de la corporación, pone en conocimiento el tema de todos, y al mismo tiempo a esa sesión fue invitada la señora fiscal para hacer la entrega formal de mi comunicación, en la cual yo simplemente señalo lo que llamé como hechos irregulares. A partir de ahí le corresponde, porque ya fueron puestas en consideración de las autoridades competentes, y en ese caso de la señora fiscal, le corresponde a ella determinar si hay o no un hecho que amerite una investigación judicial, o a un hecho que amerite una investigación administrativa o disciplinaria, etcétera. Pero desde el punto de vista judicial, en lo que a ella corresponde, pues le correspondía definir si dictaba un auto de apertura de investigación para verificar la ocurrencia de esos hechos, los presuntos responsables, la forma, modo y tiempo, lugar en que ocurrieron, etcétera. Y ese es un asunto de competencia ya de la Fiscalía. En lo que a mí respecta, yo tengo la obligación legal de reportar las cosas que se presentan, que puedan generar no solamente un problema para el ejercicio de nuestras funciones, sino que, y lo advertí, esto de pronto puede generar algún problema para los demás compañeros de la Corte. Por lo tanto, a manera de prevención, hago esa información para que se informen y adopten los correctivos correspondientes. Yo mismo no formulé una denuncia penal, porque no tengo elementos técnicos y de juicio respectivos, no sé quién lo hizo, y a su turno no tengo el nombre de las personas que sobre el particular hayan actuado, y por lo tanto no puedo formular una denuncia, como no lo hice, contra persona determinada por la comisión de un hecho punible en particular, sino me limité a señalar un hecho, una serie de hechos presuntamente irregulares que pueden ser objeto de investigación. Sí, y efectivamente la Fiscalía ya emitió el auto abriendo investigación, ¿verdad?
Sí, señor, porque con fundamento en ello me citaron a una entrevista que yo di el lunes pasado y con base en ello al mismo tiempo citaron a algunos magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho y ya también dieron sus entrevistas correspondientes y se referían a esos hechos que son materia de investigación. Ahora, y avanza esa investigación que es reservada. Doctor Ibáñez, le hago una pregunta que no tiene nada que ver con la información reservada, con la investigación reservada. ¿Tiene alguna idea usted, en caso de que haya seguimientos, de que haya chuzadas, por qué? ¿Qué casos tiene usted que motiven esa persecución? No, como todos los magistrados de la Corte, los asuntos que allí llegan, primero que todo se reparten en sorteo. A su turno, los procesos de constitucionalidad son de acceso público. Cualquier ciudadano puede intervenir o cualquier persona puede entrar a la plataforma de la Corte Constitucional. Ahí hay un link sobre procesos constitucionales y consultar el estado del asunto. Ahí está la copia de la demanda, la copia de las intervenciones, el concepto del Ministerio Público, las intervenciones oficiales o las intervenciones ciudadanas, los conceptos técnicos. Todo está ahí en esa plataforma, en cada proceso en particular. Y yo como magistrado sustanciador en los procesos que a mí me reparten, o cada uno de los magistrados en los procesos en los cuales a su turno le reparten, sustancia el proceso y luego elabora un proyecto de ponencia que somete a consideración de la plenaria, pero que a su turno, y esa es una información reservada, eso sí, pero que a su turno le corresponde decir a la sala plena si adopta o no una decisión a través de una sentencia sobre el particular. Pero ahí cualquier interés que haya... Sí. Estoy pensando, doctor Sí, Ibáñez, cuando uno dice al magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional, lo están chuzando organismos de inteligencia del Estado, que es lo que decía ese mensaje original. Y usted la siguiente pregunta naturalmente que se hace es, ¿por qué lo están chuzando? Y entonces veo que usted tiene, por ejemplo, proyecto de patrimonio, ¿no? Impuesto al patrimonio, ¿cierto? Sí, señor, yo tengo, y eso es público, yo tengo en trámite una acción que necesariamente termina con una ponencia y que será objeto de análisis por parte de la plenaria de la corporación. En particular, yo no adopto ninguna decisión, yo me limito a ser un sustanciador del proceso y luego como relator del mismo presento una ponencia y luego a recogerlas con las observaciones, comentarios y sugerencias que mis demás compañeros hagan. Porque, valga la pena decirlo, Néstor, las sentencias de la Corte no son de un magistrado, son una sentencia de la corporación como juez. Claro, sí. Y es una construcción colectiva, colaborativa. Muchas veces uno lleva una ponencia y le dicen, no, por ahí no es. Y la sala plena, pues dice por dónde es. Y yo, como todos mis compañeros me conocen, soy dócil a la razón. Y en tanto en cuanto, después de la discusión, del debate, cada uno de nosotros aporta y construye, pues simplemente obramos ya los ponentes como relatores, para que en esa sentencia quede consignada genuinamente, de manera transparente y objetiva, la decisión que ha adoptado la corporación. Y eso es lo que hacemos. Doctor Ibáñez, ¿usted había conocido en estos meses de algún otro caso en la Corte Suprema de Justicia o en la JEP, que son ahora quienes levantan la mano y dicen puede haber interceptaciones ilegales? ¿Conoce algún caso similar al suyo? ¿Alguien que tuviese sospechas de que sus comunicaciones estaban interceptadas? En particular no conozco ningún caso o no conocía ningún caso hasta estos días que han salido a flote con motivo de esta situación. Y entonces algunos magistrados han señalado, tengo entendido, que también están en la misma situación. Pero de manera particular y concreta, yo no conocí, primero de todo, ninguna situación de mis demás compañeros, sino que advertí que esta situación, para mí que se presenta, podría llegar a estar presentándose, que es probable, pero no aseguro, con algunos otros. Dos, no conozco en particular la situación particular y concreta de magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado o de la JEP, aunque se rumora en los pasillos, ojo, tal cosa. Por ejemplo, el año pasado, frente a ese rumor, todos le preguntamos a varios presidentes a ver qué pasaba y todos dijeron vamos a investigar. Y por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, el doctor Fernando Castillo, pues nos comentó a varios magistrados en algunos escenarios académicos o de foros de encuentros de la Corte Constitucional. Mire, me ha dicho oficialmente un funcionario público que no hay una decisión de alguna autoridad consistente en realizar estas intervenciones, pero que no descarta la posibilidad de que eso haya ocurrido. Bueno, pues con base en eso simplemente tomamos las prevenciones correspondientes, muchos en cada una de las cortes. Ese funcionario ¿cierto? público, usted sabe quién es, ¿no?
Pues eso es lo que es sujeto a materia de análisis y de No, investigación. pero Simplemente yo lo puedo informar. Es Carlos Ramón González, el director de la Oficina de Inteligencia del Estado. tengo entendido que así lo ratificó en un debate público en el Congreso de la República, Sí, pero la verdad es que no, él no mismo puedo decirlo contó, o afirmarlo. él mismo contó sino- que algunos magistrados se habían acercado a él y que él ya tenía el cuento de las chuzadas, es decir, él que maneja la inteligencia ya sabía del tema de la preocupación que hay en los tribunales de justicia en Colombia. Doctor Pero Ibáñez, no conozco los elementos de tiempo y modo y lugar en que esa conversación privada entre ese funcionario y el presidente de la Corte se hizo. Lo que sí sé es que el presidente de la Corte Suprema en su momento dijo, pues tenemos que tener las prevenciones y adoptar los mecanismos que eviten que eso se esté dando. Y a partir de ahí es que yo he adoptado mis mecanismos de prevención para evitar que justamente eso se dé. Pero vuelvo a repetir, por fortuna, nada de eso nos puede afectar el ejercicio independiente, autónomo, transparente, objetivo e imparcial en el cumplimiento de nuestras funciones como jueces y en este caso como magistrados de una corporación, en este caso al de la corporación a la cual yo me honro en pertenecer. Sí, doctor Ibáñez, el presidente Petro dijo ayer en una de sus publicaciones en las redes que aquí lo que había era un grupo de nazistas, de gente nazi, tratando de chuzar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Usted cree que eso sí es así? Pues la verdad yo respeto mucho la opinión de los distintos funcionarios del Estado, comenzando por la del señor presidente. Para mí, como magistrado, como juez y en segundo lugar como académico, yo enseño Derecho Constitucional, siempre tengo a la mano el artículo 188 de la Constitución que señala que el presidente de la República, por una parte, es el jefe del Estado, es la suprema autoridad administrativa, es el jefe de gobierno y constituye o representa la unidad nacional. Y yo, por lo tanto, le profeso todo el respeto a quien ejerza la función como presidente de la República, porque en un Estado democrático como el nuestro tenemos que garantizar plenamente que quien ejerce la función de jefe de Estado lo haga en los términos que la Constitución establece y sus opiniones son absolutamente respetables. El día en que una opinión de ella se traduzca en una norma jurídica que sea objeto de análisis por parte de la corporación a la que yo pertenezco y que deba ser examinada con el rigor que corresponde, ese día como jueces asumiremos la competencia si alguien formula una acción en relación con esas decisiones que se adopten a partir de esas manifestaciones. Lo demás es el respeto que debemos tener en relación con esas manifestaciones o expresiones que no son otra cosa distinta que la expresión de su derecho a opinar, de su derecho a informar, de su derecho a decir las cosas que yo como juez tengo la obligación de respetar. Es el juez, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Doctor Ibáñez, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Gracias a usted, el doctor Ibáñez, 8:29 minutos, Felipe.